que sea una oportunidad donde también el Pepe pues, pueda tener ese encuentro, ese acercamiento a Dios. Amén. ¿Qué te parece? ¿Nos ponemos de pie un momentito y oramos? Aleluya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la vida de Pepe, Señor. Dios mío, gracias, Señor, porque estamos seguros de que tú lo has sostenido, de que tú has cuidado de él, de que a pesar de esta caída, Señor, de este accidente, Señor, eres tú, Dios mío, quien estás manteniéndolo y trayendo esta recuperación milagrosa a su vida, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que no solamente él experimente, Señor, una recuperación física, sino que tú lo inundes con tu paz, Señor, que tú lo llenes de tu gracia, Señor, que tú te encuentres con él, Dios mío, en medio de esta circunstancia, que él pueda abrir su corazón a ti, Señor, y que te conozca, Señor, de manera que no te ha conocido antes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros como iglesia nos ponemos de acuerdo hoy y clamamos por la vida de Pepe, Señor. Y te pedimos también que uses a Manolo, Señor, a Luz, Señor, para poder llegar a él. En el nombre poderoso de Jesús lo bendecimos, Señor. Amén, amén. Muy bien. Ahora sí, podemos tomar asiento. Y bueno, quiero comenzar haciéndote algunas preguntas. Yo no sé si tú puedes distinguir o sueles hacer diferencia entre algo espiritual y algo natural, ¿ok? Yo te voy a dar algunas cosas y tú me vas diciendo qué opinas, ¿vale? ¿Esto es natural o esto es espiritual? Por ejemplo, asistir a la iglesia, ¿eso es espiritual o es natural? Espiritual, vale. ¿Comer con la familia, eso es de la vida natural o es espiritual? Natural. La jornada laboral, el día de trabajo que echa, ¿eso es natural o espiritual? Supernatural, vale. ¿Leer la Biblia es espiritual o natural? Espiritual. ¿Tomarte un café con alguien, con un amigo, con un hermano, es natural o espiritual? Natural. ¿Tener un tiempo de oración? Espiritual. ¿Hacer la tarea con tus hijos, eso es natural o espiritual? Natural. Estáis muy convencidos, ¿eh? Predicar, te ponen aquí a predicar, ¿eso es natural o espiritual? Espiritual. Ok. Entonces, mira, Romanos 8:14, ¿vale? Que lo compartíamos hace algunas semanillas, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿vale? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo me pregunto, ¿no? Y te lo digo, esto no es una trampa para ti, ¿no? Aunque sí, un poquito sí, pero también es una cosa que me pregunto yo. ¿El Espíritu Santo en qué cosas me va a guiar a mí? ¿No? Cuando decimos que hablamos hace un par de semanas, ¿no? Ser espiritual, ¿qué significa? Una persona espiritual. Claro, en base a la respuesta que habéis ido dando, pues una persona que pasa todo el día encerrada en la iglesia, todo el día orando, todo el día leyendo la Biblia, todo el día predicando, esa persona es espiritual. Pero entonces cuando tú trabajas para llevar sustento a tu casa, tú no eres espiritual. Cuando tú estás ayudando a tus hijos a hacer la tarea, no eres espiritual. Cuando tú pasas un buen tiempo en familia, no eres espiritual o no soy espiritual, ¿no? Por esa regla de 3, ¿vale? Entonces yo me pregunto si realmente Dios quiere o el Espíritu Santo quiere abarcar todas las áreas de mi vida, todas, no solamente estas pocas que hemos ido mencionando, porque la realidad es que lo que consideramos espiritual, en aquellas cosas que consideramos que son espirituales, actuamos con mayor reverencia y es como que guardamos el tipo, ¿vale? Asistir a la iglesia, ahí sí somos espirituales, ¿verdad? Ahí la mejor ropita, ahí Dios te bendiga, ¿verdad? Ahí sí. Pero, ¿y luego en casa qué? Ahí no somos espirituales. O sea, ¿tú te das cuenta por dónde vamos? En el trabajo, no, ahí no somos espirituales. ¿Qué significa ser espiritual? Pues ser espiritual es una persona que vive su día a día según los principios de la palabra de Dios.
porque el Espíritu Santo me va guiando a cómo debo actuar. Mira, hablaba con mi esposa ayer, en la conversación, todo el día hablando. Y decíamos que había una cosa, ¿no? De ser maduro. ¿Qué es ser maduro espiritualmente? Pues tener discernimiento, saber distinguir entre lo bueno y lo malo, o saber escuchar la voz de Dios. Y yo le decía a Diana, ¿no? Digo, bueno, esos son los sentidos espirituales, o hay personas que tienen desarrollados dones espirituales, ¿vale? Que es importante, pero la madurez no es solo eso. Yo puedo ser una persona que sabe escuchar a Dios, que conoce mucho de Dios, que tiene dones espirituales y opera en cosas sobrenaturales, como una persona que ora por gente y se sana, o una persona que escucha algo de parte de Dios y se lo dice a otro. Pero puedo ser muy maduro en mi carácter cristiano. ¿Qué es carácter? Carácter es tener, o sea, lo que hay que tener, por decirlo de alguna manera, de tomar las decisiones correctas. Yo puedo saberme de pe a pa lo que dice la Biblia. O sea, yo puedo tener mi cabeza llena de conocimiento, pero lo que puede ser que no tenga el carácter para ponerlo en práctica, porque soy una persona débil de carácter, que aunque sabe lo que hay que hacer, nunca lo hace. ¿Por qué? Porque me falta gañas, porque no me gusta pagar el precio, porque soy débil, porque al final me dejo arrastrar por las emociones. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ser espiritual tiene que ser en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Y hoy quisiera hacerte pensar acerca de cómo vivimos nuestra vida cristiana, ¿vale? Este es el objetivo de este mensaje. Y esto es algo que primero me lo aplico a mí, ¿vale? Primero me lo aplico a mí, llevo pensando en esto durante la semana y ahora te lo comparto a ti. ¿Cómo vivo mi vida cristiana? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Vale? Porque yo la verdad que cuando me analizo y digo, David, ¿cómo estás actuando tú? Pues cuando hablas con un hermano, cuando asistes a la iglesia, cuando te pones en plan de que tienes que preparar una prédica, cuando hay un tiempo de oración, ¿cómo actúas? ¿Con qué reverencia? ¿Qué pensamientos tienes acerca de Dios? Pero luego, ¿cómo actúas cuando estás en el día a día, en el ajetreo, pues trabajando o estando con tu familia o atendiendo a tu hija, ¿vale? Esas son cosas que yo me pregunto. Y quisiera que leamos un pasaje que lo he compartido esta mañana, un poco para que vayas ahí refrescándote, ¿no? Nehemías capítulo 4, versículo del 7 al 18. Nehemías capítulo 4, versículo del 7 al 18. Y te digo que este tema que hoy comparto, pues es algo que yo a eso le doy bastantes vueltas, ¿no? Bastantes vueltas muy a menudo, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo la vida espiritual? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Le doy muchas vueltas porque siempre tengo en mi mente de que, mira, que yo no quiero caer en una religión de asistir a reuniones y callar la conciencia y después ser un sinvergüenza. Yo no quiero ser así. Cuando digo esto es una expresión, ¿no? De que a lo mejor yo esté siendo uno en la iglesia y otro en casa, de que yo esté siendo uno pues con los hermanos y otro con mi familia, otro con mi gente cercana. Yo no quisiera caer en eso. O sea, esto te lo digo, hermano, de todo corazón, que eso me lo aplico a mí. O sea, es algo que siempre me estoy preguntando, ¿vale? Y Nehemías, capítulo 4, versículo del 7 al 18, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, les desanimaban diciendo, no tenéis nada que hacer, vuestros enemigos son más fuertes.
Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, por las partes bajas del muro, donde todavía iba bajito, porque estaban reconstruyendo una muralla, dice, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, que habíamos entendido que nos iban a atacar y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, o sea, el que daba el aviso, si venían los enemigos, estaba junto a mí, ¿vale? Hasta aquí este texto de Nehemías. Pues mira, esta semana yo te invito a que tú puedas leerte el libro de Nehemías, no es muy largo, eso está después de Segunda de Crónicas, viene Esdras y Nehemías, ¿vale? Esta semana, mientras estaba trabajando en la reforma de mi casa, que los que estuvisteis el domingo, pues sabéis que estoy intentando ahí hacer una reforma, sé algo de construcción, y entonces mientras estaba trabajando ahí, luciendo una pared y demás, pues venía a mi mente varias veces este versículo, ¿no? Este versículo que acabamos de leer, el versículo 17. Concretamente lo de con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y cuando yo pensaba en esto, o sea, estaba pensando en la escena real del tiempo de Nehemías y meditaba en esto y pensaba en la tensión que habrían experimentado estas personas al haber tenido que prestar atención al trabajo, a edificar, a construir el muro, pero a la misma vez tener que estar alerta ante un posible ataque del enemigo, ¿vale? Y me hubiera gustado traer algo más, pero por lo menos me he traído aquí mi palaustre, ¿vale? Mi palaustre, que es mi herramienta preferida, ¿vale? Pero mira, tú piensa en esto, ¿vale? Esto es real. Yo no, con esto no quiero decir que Nehemías pues, andaba con un palaustre, a lo mejor ni existía, pero trabajaba. A ver, estaban poniendo piedras en el muro. Unos acarreaban, otros algún tipo de mortero pondrían, yo no sé qué herramienta tendrían, pero tú imagínate esto, dice, con una mano trabajaba o acarreaba piedras y en la otra tenía la espada. O sea, tú imagínate la tensión y también... A ver, ¿a qué le presto atención? ¿Al trabajo o a los enemigos? Espérate, ¿no? Porque dice que tenía aquí ceñida la espada, tú imagínate esto, venga, una piedra, un ladrillo, pues cuidado que bien, le pego con el palaustre, ¿verdad? Pues imagínate una espada y un palaustre, ¿no? O una herramienta, o un trabajo manual. Entonces, tú piensa, ponte un poco en los zapatos de Nehemías y de todo el pueblo que estaba allí, de la tensión y a veces el no saber coordinar qué es prioritario, ¿no? ¿Te has visto alguna vez en esa situación? De tener que hacer varias cosas a la vez y decir, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Ok? Pues quiero decirte que es fácil enfocarse en una cosa y desenfocarse de la otra. Por ejemplo, hubiera sido muy fácil estar enfocados en el trabajo y bajar la guardia. Muy fácil. ¿Verdad? Porque estás ahí y venga, hay otra piedra, hay otro ladrillo. Y ya al final te emociona, ¿no? Yo lo digo porque a mí me gusta poner ladrillo, te emocionas y ya te desconectas, no sabes si viene el enemigo, no viene. O estar en una alerta exagerada, en una alerta continua y no llevar adelante la construcción. Oye, las dos cosas eran importantes. Ese muro había que levantarlo. Primeramente porque era protección contra el enemigo, ¿vale?
Entonces, mira, muchas veces a lo largo de mi vida cristiana yo he escuchado este texto de Nehemías, gente predicando, haciendo alusión a mantener el equilibrio entre, con esto no quiero decir que eso es lo que significa el texto, pero yo he escuchado muchas veces esto, ¿no? Mantener el equilibrio entre lo natural y lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces cuando me han visto trabajar, dice, claro, en una mano el palaustre y en la otra la espada. La Biblia dice, hay un versículo en Efesios donde dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claro, y porque como yo predico, ¿vale? Y soy pastor, pero también soy albañil, entonces en una mano el palaustre y en la otra la espada. Y es como haciendo alusión, eso lo he escuchado muchas veces, de decir, mira, pues tienes que estar atento a las cosas naturales y a las cosas espirituales. Pase. Reunión de niños. De decir, mira, ok, estás atento a las cosas espirituales porque es tu ministerio, es tu llamado, pero que también le pegas a las cosas naturales. Claro, porque es que las dos son importantes, ¿verdad? Y esto que estamos diciendo es tremendamente importante, ya que es bastante fácil enredarnos en los quehaceres de la vida y descuidar nuestra relación con Dios. Es bastante fácil enredarnos en el día a día, en el ajetreo del día a día y descuidar mi servicio a Dios. O sea, eso es bastante fácil. O descuidar la comunión, la relación con los hermanos. O descuidar disciplinas espirituales. ¿A qué le decimos disciplinas espirituales? Leer la Biblia, orar. Ya decíamos al principio, ¿no? Poníamos algunas preguntas. Oye, que eso no implica, eso solo es espiritual y dedicar tiempo a la familia no lo es. No, pero disciplinas espirituales, es decir, ¿cómo me alimento espiritualmente? Necesito leer la Biblia, porque si no, ¿de qué te va a hablar Dios a ti? ¿De lo que ves en las noticias? ¿No? Yo leo la Biblia porque hay un versículo que dice que es como un espejo. Yo me miro en el espejo, yo leo, y un ejemplo, si yo necesito perdonar y resulta que leo, ¡pum!, y la Biblia me está hablando de perdonar, entonces me veo reflejado porque me identifico con eso. O si resulta que la palabra de Dios me está hablando yo qué sé, de ser generoso, o de ir y hablar y predicar el evangelio a una persona, y estoy leyendo esto, me habla, ¿verdad? O de cambiar mi carácter. Entonces, es imprescindible que yo lea la palabra de Dios. O sea, no es suficiente para nadie alimentarte solamente con lo que tú escuchas aquí los domingos y los viernes, ¿vale? Tú necesitas leer la Biblia en tu casa. Mira, en el móvil, en físico, audiobiblia, da igual, o sea, no es que solo la Biblia leída en texto, mira, léelo como quieras, pero que entre la palabra de Dios en tu vida, ¿me entiendes? No te estoy diciendo que tienes que memorizar, porque este versículo está en Mateo capítulo tal, versículo tal. Mira, no lo memorices, pero léela y entiende que en algún momento en tu mente sepas, no, yo sé que Dios dice esto en su palabra. No sé en qué versículo estará, pero sé que esto lo dice. ¿Entiendes? Eso es lo más importante. ¿Tiene la capacidad de memorizar? Excelente. ¿Vale? Yo a veces no me acuerdo de la cita bíblica, pero sé que eso está en la palabra de Dios y si lo busco lo encuentro. ¿Me entiendes? Entonces, es muy fácil enredarnos en el qué hacer en el día a día y olvidarme de esas disciplinas espirituales, olvidarme de mi relación con Dios, como perder el equilibrio, ¿no? Tener una vida un poco desequilibrada en este sentido. Yo te he puesto el ejemplo de Marta, eso está en Lucas 10:41, no hace falta que lo busquemos, pero para que lo tengas como referencia. Dos hermanas, las dos hermanas de Lázaro, ¿vale? Que eran amigas de Jesús, Jesús venía bastantes veces a su casa, y Marta era la hermana ajetreada, ¿no? La que vamos a servir al Señor, vamos a ponerle una comidita, que está bien, que es lícito, ¿verdad? Y María ahí sentada, ¿no? Sentada para escuchar a Jesús, ¿no? Y Marta mirando así con mala cara a María. María me quiere ayudar a preparar café, ¿no? Entonces Marta le dice a Jesús, Señor, pero no te da cosa a mi hermana que no me está ayudando. Y la respuesta de Jesús es, Marta, Marta, afanada y turbada con muchos quehaceres. Dice, una cosa era necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que no hay que preparar café? Sí, también. Pero
que en este momento lo importante era escuchar a Jesús, ¿vale? Y entonces Marta estaba pasando eso por alto porque estaba más preocupada en las cosas naturales, ¿ok? Entonces muchas veces nosotros somos así. También están los del otro extremo, ¿vale? También están los que solo, sí, yo soy espiritual, ¿verdad? Y nada natural, ¿verdad? Nada, solamente quiero orar, quiero leer la Biblia, pero nada, me llamas a trabajar ni me llames, ¿verdad? Porque no, eso no es lo mío. Ok, entonces hay que mantener el equilibrio. Mira, yo hablaba, creo que con Manolo, creo que hablaba el domingo pasado, que era lo del cumpleaños de Diana. Yo decía, digo, yo me tengo que disciplinar, ¿por qué? Porque a mí me gusta la obra, ¿verdad? Me gusta trabajar con mis propias manos y yo sí me he tenido que disciplinar, aunque es para mí y es en mi casa, de no trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque es que yo me meto en la obra y hasta de noche y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, así, como y enseguida otra vez, pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque aparte quiero terminar, porque quiero terminarlo ya, estoy harto ya de polvo en la casa, y entonces, pero aparte es que como me gusta, como me apasiona, ¿no? Y aparte termino y me quedo un rato mirando y pensando qué voy a hacer después y todo eso. Pero ¿sabes qué? Me absorbe, me toma el tiempo, me toma, no solo el tiempo, me toma la mente, el pensamiento, me olvido de mi familia, entiéndeme. O sea, no pienso en, hay que dar un paseíto con la familia, pero no, yo no tengo pensamientos para otra cosa. Entonces, ¿qué he hecho? Eso soy yo, ¿vale? ¿Qué he hecho? Pues no, trabajaré 2 días y un día me olvido de obra. ¿Por qué? Porque yo necesito alimentarme del Señor. No significa que mientras estoy trabajando no estoy orando o estoy pensando en alguno de vosotros o ahí, ¿no? Dándole vuelta o analizando mi propia vida o estoy conversando con el Señor o estoy poniendo una predicación en el teléfono mientras estoy trabajando, pero yo también necesito algún día de desconectar. O sea, desconecto de trabajo, en mi caso, porque, claro, tengo otro trabajo que es ser pastor, ¿vale? No te estoy diciendo tú, dile a tu jefe, mira que hoy voy a desconectar, ¿vale? Hoy no voy a ir a trabajar, ¿vale? Pero yo tengo otro trabajo y entonces yo no puedo descuidar ese trabajo, ¿vale? Y yo para poder darte a ti o alimentarte a ti espiritualmente, primero necesito comer yo. Y si me paso todo el día trabajando, dale y dale al palabustre, ¿qué te voy a dar? Mezcla y más mezcla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito, y me doy cuenta, y lo hablaba con Diana también, yo necesito mi tiempo de desconexión y de querer alimentarme del Señor y buscar que Dios me hable a mí, porque si no, no tengo nada para compartir. O no dedicarme, también el otro punto es no dedicarme solamente a estudiar la Biblia y olvidarme de mi familia, que eso también. ¿Por qué? Porque recuerdo que tiempo atrás, cuando estábamos en Ecuador, pues llegué allí, tenía que predicar muchas veces en la semana y yo no salía de la habitación, estaba todo el día ahí con la Biblia. Y claro, mi mujer estaba la pobre más sola. Entonces, ¿yo qué decisión tomé? Pues yo, por ejemplo, si viernes comparto aquí y domingo también tengo que compartir, pues a lo mejor a mí me gustaría, por sábado, pues yo me dedico a leer la Biblia, a estar orando, a buscar para el domingo. Pero no lo hago, intento el sábado desconectar, estar con la familia y el domingo madrugo para preparar el mensaje, ¿vale? O sea, eso soy yo, esas son mis prácticas, mis disciplinas y mis cosas, pero lo que quiero darte a entender con esto es que si no, yo estaría, a mí me gusta estudiar la Biblia, yo estaría todo el día dedicado a eso, ¿vale? Todo el día dedicado a eso o a la obra. Pero es que hay otras necesidades en la vida, hay otras áreas que también son espirituales, aunque parezcan naturales, ¿vale? Y que necesitamos responder a esas necesidades como hijos de Dios, ¿vale? Entonces, mira, hemos leído este pasaje de Nehemías y, bueno, te pongo un poco en el contexto. El libro de Nehemías lo que está hablando es que el pueblo de Judá, la nación de Judá, ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿vale? 70 años cautivos, mientras están cautivos en Babilonia, viene otro imperio, el imperio persa, y arrasa con Babilonia, entonces están cautivos con los persas. Primero babilónicos, luego persas. Y llega el momento donde se cumple la palabra de Dios, una palabra que había, que después de 70 años ellos regresarían a Jerusalén.
Y es ahí donde, siendo Nehemías copero del rey persa, el copero era un tío de muchísima confianza, porque era el que tenía que probar el vino y las comidas antes que el rey, por si estaban envenenados. O sea, que este era una persona de mucha confianza, pero también podría envenenar al rey, él. Entonces, Nehemías era copero del rey. Y mira lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, o sea, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira, Nehemías era el tiempo donde el pueblo de Judá iba a regresar a su territorio, que estaba arrasado, porque cuando los babilónicos llegaron ahí lo arrasaron todo, arrasaron con el templo y todo. El libro de Esdras, que está antes que el Nehemías, cuentan cómo se reconstruye el templo. Y luego Nehemías viene y reconstruye la muralla, ¿vale? Pero entonces es en ese momento, y lo que quiero decirte, que Nehemías, cuando escucha esta noticia, lo que hace es, su corazón le duele, se compunge, ayuna, clama y ora a Dios. Ora a Dios diciendo, de alguna manera, mira, yo no puedo soportar que Jerusalén esté así y yo quiero intervenir, quiero hacer algo. Y resulta que él haya gracia delante de Dios y delante del rey persa de Artajerjes, y entonces se le concede que vaya a Jerusalén a reconstruir las murallas. No solamente que vaya y reconstruya, sino que encima se le da toda la provisión que él necesitaba. Entonces, mira, a veces nos cuesta entender, y ahora yo te pregunto, ¿no? ¿La reconstrucción de un muro, eso es espiritual o es natural? Pues parece natural, ¿no? Pues todo lo que hemos dicho al principio, pues reconstruir, trabajar la obra es natural, ¿vale? Pero resulta que era muy espiritual y tenía que ver con poner piedras, ¿vale? O sea, él había clamado a Dios, había ayunado, había pedido a Dios, Señor, permíteme reconstruir las murallas de Jerusalén. Y entonces nos cuesta entender que Dios es Señor de todo y que se interesa por todas las áreas de nuestra vida. Tenemos la tendencia a pensar que Dios solo está en ciertos momentos religiosos, pero ausente o lejano en el día a día. Nos comportamos, como ya habíamos dicho, de una forma en la iglesia, pero de una forma diferente en casa o en el trabajo. Y mi pregunta personal para mí, pero que también es para ti, es cómo conciliar nuestra vida espiritual con la vida natural. ¿Cómo conciliamos, ¿vale? ¿Cómo unimos nuestra vida espiritual con nuestra vida, entre comillas, natural? ¿Por qué como creyentes muchas veces vivimos una doble vida? ¿Por qué? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Claro, de ahí luego viene la típica expresión que con razón, ¿no? Es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Claro, tiene sentido, ¿no? No encuentro fallos en su lógica, ¿no? Como se suele decir. Tiene sentido porque, o sea, David, pero si tú eres uno en la iglesia y eres otro en tu casa, ¿quién no te va a decir que eres hipócrita? ¿No? Tiene sentido. Es que me lo tengo que decir yo a mí mismo también. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no vivir esa doble vida? ¿O por qué en ocasiones vivimos esa doble vida? Mira, pues yo creo que pensar que Dios solo está en la iglesia y en los momentos de emergencia, eso me va a hacer vivir una doble vida.
si yo estoy pensando, si yo he decidido seguir a Cristo, pero yo pienso que cuando yo entro por estas puertas Dios está, pero cuando yo me voy por esas puertas Dios no está, o está cuando llamo al el 112 es aquí, o el 091, ahí sí, ¿no? Ahí sí, Señor, por favor, ayúdame, ¿verdad? Ahí sí Dios viene y se presenta. No, es que Dios es omnipresente. Dios está en todos lados, pero inconscientemente yo puedo pensar de esta manera, que el momento espiritual, ese momento de conexión, de acercamiento con Dios es cuando yo vengo aquí, o cuando asisto a la reunión en casa de Joana, o cuando voy a cualquier reunión donde están los hermanos. Ahí sí, ahí está Dios, ahí hay que guardar el tipo, porque, hombre, es que está el Señor, ¿verdad? Pero cuando yo salgo por la puerta, ya no. Eso me va a hacer, te lo digo para mí, me lo digo a mí, me va a hacer vivir una doble vida. Otra cosa es la falta de convicción, o sea, que yo no esté convencido de lo que se supone que creo. O sea, que solamente lo que tenga en mi mente es información, ¿no? Que yo escucho de Jesús, escucho de Dios, sí, sí, qué bonito, qué bueno, me siento bien, me siento a gusto entre los hermanos, ¿verdad? Pero luego en el fondo yo no estoy convencido, porque mis convicciones son las que me hacen tomar decisiones, ¿vale? O sea, una persona puede tener información. Es como decir, yo qué sé, yo tengo creencias, yo qué sé, ideológicas, políticas, pero convicciones es otra cosa, porque al final yo creo en esto. Pero bueno, si al final eso cambia, tampoco no pasa nada. Tú no estás convencido de dar tu vida por lo que crees, ¿entiendes? La persona que lucha hasta el final por algo, esa está convencida de lo que cree. ¿Tú lo entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pero esto te lo digo, que esto es muy común, hermano, no te lo digo para atacarte, yo me lo digo a mí, porque esto es común entre los creyentes. Y es común en diferentes áreas, porque a lo mejor hay áreas de la vida cristiana donde estoy totalmente convencido y hay otras de las que no. A lo mejor yo qué sé, que yo esté convencido de que Jesús es el Señor y de que es la única puerta para la salvación, pero que yo no esté convencido de cuál es mi rol en mi casa. Puede ser que no esté convencido y que lo maneje a mi manera o como yo quiera o como a mí me parezca, ¿me entiendes? Sin darle lugar al Señor. Eso es otra cosa. Luego también, la necesidad, ¿por qué? Estamos respondiendo a la pregunta, yo estoy respondiéndome, ¿por qué como creyentes muchas veces vivimos una doble vida? Pues a veces porque tenemos necesidad de aparentar para conseguir aprobación de las personas. Y la iglesia puede ser un lugar para conseguir aprobación de otros. ¿Os acordáis de la historia de Ananías y Zafira? No lo voy a buscar ahora porque simplemente lo anoté. Pero Ananías y Zafira era un matrimonio que en el tiempo de que comienza la iglesia en Jerusalén, ¿no? Ahí está en Hechos de los Apóstoles, hay un movimiento donde la gente voluntariamente vende sus propiedades y entrega el dinero a los apóstoles para repartirlo entre todos los que tienen necesidad. Y Ananías y Zafira, viendo ese movimiento, pues nosotros también. Vamos a vender esta propiedad, pero vamos a guardarnos un poquito y vamos a dar solo una parte. Nadie les había dicho que tenían que vender su propiedad porque era algo espontáneo y voluntario. Pero resulta que cuando vienen a ofrecer esa cantidad, Pedro le revela al Espíritu Santo: ¿por qué habéis hecho eso? ¿Por qué le estáis mintiendo al Espíritu Santo? Mira, si hubieras vendido tu propiedad, no era tuya, no tenías ni que venderla, es tuya. Y habiéndola vendida, no te podías haber quedado con el dinero. ¿Para qué tienes que venir a aparentar a decir que estás dándolo todo? Y pum, cayó muerto. Cayó muerto Ananías y después cayó muerta Zafira, su esposa. ¿Entiendes? Entonces, en ese matrimonio, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué tuvieron que mentir si nadie les estaba obligando? Posiblemente querían la reputación de generosidad. Qué personas más generosas que somos, ¿verdad? Que estamos dando caridad a la iglesia. Mira, no hace falta que hagamos eso, ¿vale? Pero puede ser eso, ¿no? Que a veces buscamos conseguir aprobación o a veces calmar mi conciencia. Hay personas que piensan, asisten a la iglesia, a cualquier iglesia, y entonces eso calla la conciencia, porque estoy cumpliendo con algo, ¿no? Estoy cumpliendo con algo, eso me calma la conciencia, aunque luego sigo viviendo a mi manera, y por eso vengo una y otra vez a calmar la conciencia, ¿vale? ¿Sabes una cosa? En el tiempo de la Reforma, no sé cuántos sabéis que más o menos en el 1500, en el seno de la Iglesia Católica, pues hay un monje que se llama Lutero, ¿no? Un monje alemán.
Y él, pues siendo un monje católico, él no está de acuerdo y se da cuenta de que hay cosas que no marchan bien. Pedir dinero a la gente para que se salve, ¿no? Esa famosa frase. Si tienes oportunidad de verte la película que se llama Lutero, Martín Lutero, vela, ¿vale? Porque está muy interesante. Entonces, en ese tiempo había monjes recorriendo los pueblos diciendo, en el momento en que la moneda cae en el fondo del cofre, la moneda que le están pidiendo a la gente, ¿no? El alma de tu familiar es librada del purgatorio. Y Lutero con eso le ardía el corazón. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que estés pidiendo dinero para perdonar pecados o para librar a gente del infierno, del purgatorio? Porque él había leído en su Biblia, la Biblia no estaba a la mano de todo el pueblo porque estaba escrita en latín y esa gente hablaba alemán, solamente para el clero, y él había leído que la salvación es por gracia gratuita mediante la fe. Entonces eso le ardía. Y eso llevó a Lutero a escribir un montón de cosas, las 95 tesis de Lutero, que las pegó en las puertas de la catedral y demás, ¿vale? Pero lo que quiero decirte de Lutero, que se popularizó, una de las cosas que él decía, era la frase coram Deo. Coram termina en M, Deo, que en latín viene del latín que significa ante Dios. Y lo que él estaba diciendo es que nosotros, los creyentes, vivimos delante de Dios, no delante de una persona. ¿Me entiendes? Dios, el mismo Dios que está en la iglesia cuando estamos tomando la Eucaristía, es el mismo Dios que está en el mercado. ¿Entiendes? El mismo Dios que está en los rituales que celebramos es el mismo Dios que está contigo en casa. Entonces, tal y como te comportas con la reverencia, con el cuidado, con la obediencia que lo haces en estos rituales, tienes que hacerlo en los demás ámbitos de tu vida. Y era como corandeo, ser conscientes, totalmente conscientes de que Dios está todo el tiempo conmigo. ¿Me entiendes? Y eso es algo que muchas veces pues tenemos que pensarlo y aplicarlo, ¿verdad? Es que Dios está conmigo en cada actividad, cada día. Y bueno, pues de eso es parte de la conversación que teníamos ayer también con Diana, porque, claro, todo el día conversando esta mujer, ¿verdad? Pero quiero leerte ya para finalizar unos 4 versículos. El primero está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Y hablamos por eso, ¿no? Porque siempre hablamos de esto. Pues nosotros que nos dedicamos gran parte de nuestra vida al ministerio, a servir, ¿verdad? A servir a Dios, que pues aparentemente es una vida muy... En base a todo lo que habéis dicho al principio con las preguntas, o sea, nosotros somos hiperespirituales. Pero el punto es este. Pero es que no te hace espiritual predicar más veces. ¿Tú lo entiendes? Es que yo digo, pero vamos a ver, en las decisiones que yo tengo que tomar, en los compromisos, en cómo yo voy a manejar la iglesia, en cómo, que campamento de jóvenes, vale, pero ¿y mi casa qué? ¿Cómo estoy cuidando a mi hija? ¿Cómo estoy educándola? ¿Entiendes? Tengo tiempo para la familia, porque entonces enseño a todo el mundo a que, no, aquí la máxima, el modelo que tú tienes que imitar es desvívete por los demás, lee la Biblia todo el tiempo, predica todo el tiempo, pero olvídate de los tuyos. Eso no es lo que yo quiero predicar, porque no es lo que enseña la Biblia. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso hablamos mucho de este tema. Y entonces, vale, entonces yo tendría que estar trabajando en mi casa, trabajando en la obra, en la construcción, o eso no es espiritual. Claro que es, pero si es que Dios me ha regalado esa casa, ¿entiendes? Y encima me ha dado la capacidad de poder trabajar. Pues entonces es espiritual también. Mira, 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y te leo esto porque dice, está siempre gozoso y orad sin cesar. Decimos, la oración es algo espiritual, pero cuando oramos, pues en el tiempo de oración o a veces, ¿no? Cuando estamos reunidos, pero orar sin cesar, ¿qué significa? Que la oración tiene que ser parte de mi vida cotidiana y no necesariamente siempre va a ser, a veces
entro en mi habitación, me pongo de rodillas y empiezo a hablar con mi Padre, ¿verdad? Que está en el cielo. Eso es lícito, es válido, es bueno. Pero ¿y cuando voy en el coche? Porque yo me aplico esto también. Voy en el coche por la mañana, ¿qué hago? ¿Pongo la radio o hablo con Dios? Venga, no pongo la radio, venga, Señor, empiezo a hablar yo en voz alta con el Señor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque digo, caramba, es que es el tiempo que tengo a solas con Él, ¿no? Porque a veces estoy con mi mujer, estoy con otra gente, entonces, pues venga, no pongo la radio y voy a hablar contigo, Señor. ¿Me entiendes? Voy a dedicarte este tiempo. Pues orar sin cesar, que no las 24 horas orando, pero que sea algo fluido, constante. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice algo parecido y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa por todos los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros, este grupito que está aquí, somos los santos. Cuando lees la Biblia lo encuentras, ¿no? Pablo le escribe a los santos de la iglesia en Éfeso, a los santos de la iglesia en Corinto, y ya veis, y estaban liando los pobres corintios, ¿verdad? Estaban ahí que peleándose el uno con el otro, pero dice a los santos, porque santo significa apartado. Mira, Dios te ha llamado y te ha apartado, quiere apartarte para Él, para que vivas tu vida para Él, ¿vale? Eso no significa flotar ahí en el aire, sino que quiere que vivas una vida consagrada y dedicada a Él, siendo testimonio de Él, ¿vale? Entonces, mira, aquí está hablando de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, por todos los santos. Entonces, pues ahora hemos orado aquí en público por el tío de Manolo, pero yo estoy en mi casa y yo estoy trabajando y me acuerdo de alguno de vosotros y yo oro, ¿me entiendes? ¿No? Yo digo, ora por este hermano, por esta hermana, pum, 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 y empiezo a orar, ¿me entiendes? Oh, Señor, toma tú, confío en ti, en que tú eres el Señor de la iglesia en Estepa, y entonces yo oro mientras estoy trabajando y estoy haciendo otra tarea, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces es que, por eso decía, ¿cómo conciliamos? Porque si digo, es que tengo que apartar una hora diaria para orar, y a veces que no te da la vida, ¿no? Porque estamos tan ocupados, pero es que eso no implica, yo tengo que hacerlo continuamente, ¿me entiendes? Dice Efesios no, Primera de Pedro 1.15. Primera de Pedro 1.15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos cuando vengáis a la iglesia los domingos, ¿no? Esa es la versión, ¿a ver qué versión es? No es ninguna versión. Esa es nueva. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda mi manera de vivir, en todas las áreas de mi vida, sed santos, ¿verdad? Entonces, no solamente en esos momentos específicos que yo considero más espirituales. Y para finalizar, Hechos capítulo 17, 28, Pablo está diciendo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿vale? En Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Tú puedes decir esto? Mira, yo en Dios vivo, me muevo en el Señor, con el Señor y soy. Tengo mi identidad en Él todo el tiempo, ¿verdad? Pues así es como debería de ser. Yo te invito a ponerte de pie. Mira, el punto principal de todo esto, ¿sabes qué es? Quédate un poco con la historia de Nehemías, ¿no? Estaban levantando un muro. Pero eso era algo espiritual. Pues si es que Dios se lo había enviado, era la misión de Nehemías, levantar el muro, animar a la gente y otras cosas. Luego tú lees Nehemías y empezó a dar un repaso a la ley de Dios y a las cosas que el pueblo se había olvidado completamente de los mandamientos de Dios y trajo una reforma. Pero quédate con esto y piensa, ¿qué es espiritual y qué es natural? Pues te das cuenta que tiene que haber un equilibrio entre las dos. Las cosas naturales tenemos que hacerlas espirituales porque en las cosas naturales tienen que estar los principios de Dios.
sea, cómo yo trabajo, cómo yo me relaciono, cómo me comporto con mi familia, con los amigos. Tiene que ser espiritual, tiene que ser en base a los principios de Dios, de la manera que a Dios le agrada. Y las cosas espirituales que parecen un tiempo de oración, un tiempo de lectura, yo tengo que aprovechar los momentos naturales también para esto, para estar hablando con Dios, para compartir acerca de Dios con una persona que me encuentro por el camino, que no tiene que ser un momento ahí súper, ¿no? Hay que hacer una combinación entre lo natural y lo espiritual. Yo te recomiendo y me recomiendo una cosa. Haz a Jesús el Señor de todo. Entrégale todas las llaves de tu corazón. Yo me gusta pensar en mi corazón, mi vida, ¿no? Como si fuera una casa muy grande con muchas habitaciones. Y cada habitación es un área. Vale, el recibidor, vale, ahí sí, señor, entra, te lo arreglo bonito, ¿verdad? Para que te sientas a gusto. El comedor, ¿no? Venga, el comedor también. Entra, siéntate, señor, siéntate a gusto, pero el trastero, no, señor, ahí en el trastero mejor no entres, porque ahí tengo algunas cosillas guardadillas que no quisiera que las veas, ¿vale? No, en serio, que quiero entrar y arreglarlo. No, señor, que te digo que no, ¿verdad? Y ahí nos ponemos con el Señor, que no, y ahí nos ponemos rebeldes, y si alguien nos pregunta de eso, ya estallamos y tal, ¿verdad? No, ahí no entres. O en el baño no se te ocurre entrar, Señor, en el baño ni en la cocina, ¿vale? Ahí ni entres. Entonces, si te das cuenta, sí somos así, o sea, yo soy así. Entonces, Señor tiene que ser Señor, tiene que tener todas las llaves de mi vida, o sea, todas las llaves de mi corazón. O sea, no puede ser que sí, yo quiero agradar a Dios y quiero comprometerme y quiero servir en la iglesia, pero oye, ¿cómo vas en el tema del corazón, en el tema sentimental? No, eso es privado, eso a mí no. Vale, pues ya está. Oye, ¿cómo vas con la familia? ¿Cómo vas con el trabajo? No, eso ahí no te tienes que meter tú porque... Vale, pues ya está. ¿Vale? Darle todas las llaves de tu corazón al Señor. Aprovecho para decir, no sé si tiene que ver con esto, pero como pastor, ¿vale? Como pastor, porque entiendo que Dios es así, pues yo quiero ser así también. O sea, el Señor nunca va a venir a pegarle una patada a la puerta de tu casa. ¡Bla! Ni a una habitación, ni al desván, ni a ningún lado. Señor va a entrar donde se le invita, ¿vale? Nosotros como pastores también, ¿vale? Te lo digo porque nuestra tendencia va a ser, oye, a ver si quedamos, hablamos. Si tú quieres conversar algo personal, hazlo con toda confianza, con la que tú quieras darnos. Pero si no nos invitas, no vamos a forzar la puerta. ¿Tú lo entiendes? O sea, eso funciona así. Al menos yo lo comparto para que tú entiendas el funcionamiento o la manera de pensar, ¿no? O sea, mira, estamos a disposición, pero no, ahí no esto, ahora me estoy tirando, sino yo creo que Dios es así. El Señor está dispuesto, ¿vale? Pero hay que invitarlo, ¿vale? Y yo te animo a esto. Te animo a que cierres tus ojos en esta hora y que puedas decirle al Señor, estar ahí un poco en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero invitarte a todas las habitaciones de mi casa. Señor, yo quiero invitarte, Señor, a cada área de mi corazón, de mi vida. Señor, yo quiero darte, Señor, todas las llaves, Señor, incluso de aquellos lugares, Señor, que realmente me dan vergüenza, Señor, en mi propia vida, Señor. O aquellos lugares, Señor, que me producen dolor y donde quiero que nadie entre, Señor, porque me duele, Señor, recordar, ver esa situación o ver ese área de mi vida, Señor. Oh Dios, Señor, te quiero entregar, Dios mío, las llaves, Señor, de aquellos lugares incluso donde en ocasiones he blindado, Señor, la puerta para que nadie entre, Señor. Y me he puesto a la defensiva, Señor, cuando Señor, has querido tocar este tema, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, Señor.